Buenos días, chicos. Vamos a comenzar el día de hoy con un nuevo tema, recordando que ya casi estamos por culminar el temario. Entonces, el día de hoy hablaremos de la nutrición como un todo en el ciclo de la vida, sabiendo que hay de pronto algunos nutrimentos específicos que llegan a ser requeridos, especialmente en infancia, en adolescencia, etcétera. Anteriormente estábamos revisando el tema del monitoreo y la vigilancia nutricional, ya no basándonos en esta visión de uno a uno, sino de una forma más general. Y que finalmente es muy interesante este tema porque permiten tomar estrategias, tomar las medidas necesarias para una actuación a nivel poblacional, ¿no? Tanto así que, les decía, un ejemplo es esta cuestión que se ha tomado, la iniciativa de modificar todo lo referente a los alimentos ultraprocesados. Entonces, ya ahora sí ubicándonos en lo que es esta cuestión de la nutrición en el ciclo de vida, sabemos hoy en día que existe este enfoque en la nutrición relacionado a todo lo que es incluso, digámoslo de esta forma, la preconcepción, ¿no? Y que cada vez se toma en consideración. ¿Por qué? Por la información científica con la que se cuenta de los beneficios que existen cuando se suplementa antes del embarazo, en esto traducido en pues bebés con mejor peso al nacer, menos complicaciones durante el parto, entre otros. Entonces, existen algunos factores de riesgo potenciales para el desarrollo de defectos de nacimiento. Esta es una realidad donde la nutrición puede jugar un papel importante, sobre todo, por ejemplo, si existe un déficit al inicio del embarazo, ¿no? Por ejemplo, yodo, vitamina B12, vitamina D, vitamina A, K, cobre, zinc, ácido fólico, colina, cualquiera, pues predispone a complicaciones. También, por ejemplo, la obesidad, que guarda una relación con el estado nutricional, que puede predisponer a ciertas complicaciones, por ejemplo, riesgo de crecimiento intrauterino, o bien existen algunos otros factores que no están relacionados con la nutrición, pero que son factor de riesgo, ¿no? Todas las alteraciones genéticas, las interacciones genéticas con el ambiente, situaciones que favorezcan una hipoxia durante el embarazo, una infección, por ejemplo, sea de tipo bacteriano, parasitario, viral. También la exposición a toxinas o metales pesados, ¿no? También, por ejemplo, trastornos médicos, que aquí podemos hablar de varios, ¿no? Hipotiroidismo, hipertiroidismo, alguna medicación, entre otros varios, ¿no? La edad, ¿no? De la mamá o del papá, que esto cada vez es más prevalente, embarazos a edades más grandes. Entonces, es importante considerar lo que existe en el ambiente por sí y donde la nutrición puede jugar un papel crucial. Por ejemplo, en el caso de la vitamina D, tan solo por verlo en la relación de la preconcepción, porque la vitamina D juega en otras cosas más, ya lo sabemos, pues se ha demostrado que los cambios dietéticos que se encaminen con esta vitamina, pues se traducen, por ejemplo, en las mujeres, de que cuando a lo mejor se suplementa la vitamina D, disminuye la resistencia a la insulina o mejora la respuesta a la insulina, sobre todo en aquellos pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico. Caso contrario, la deficiencia de vitamina D se asocia con más resistencia a la insulina y más probabilidad de síndrome metabólico. En el caso de los hombres, por ejemplo, deficiencias de vitamina D se traducen en valores más bajos de testosterona y un esperma de baja calidad. Entonces, aquí, tan solo hablando de una sola vitamina,
una orientación preconcepción, pues se basa en toda la evidencia científica que nos informa de los beneficios de nutrimentos especiales en este ciclo de la vida, ¿no? Entonces, también podemos hablar de otros factores, como es el caso del alcohol. El alcohol hasta ahorita no lo hemos mencionado mucho, simplemente sabemos que da calorías, pero no te aporta en sí algún nutrimento específico, ya más adelante se revisará. Pero, por ejemplo, hablando de nutrición y preconcepción, pues el alcohol altera la expresión génica y estos cambios que trae en sí afectan, porque, por ejemplo, alteran el desarrollo de órganos, alteran la respuesta inmunitaria, la función endocrina, el desarrollo cardiovascular, esquelético y del cartílago del bebé. Entonces, el uso de alcohol durante el embarazo se asocia con un aumento de la frecuencia de abortos, puede haber un desprendimiento prematuro de la placenta, bajo peso al nacer, también genera un compromiso cognitivo y tan es así que existen características físicas muy evidentes. Esto se conoce como síndrome alcohólico fetal, que da por resultado que estos bebitos, ¿no? Y normalmente tienen un puente nasal bajo, los pliegues epicánticos de los ojitos están, si se dan cuenta, están como muy disimulados. Aquí en esta parte del surco nasolabial no está bien diferenciado. Y además el labio superior delgado, el labio superior, perdón, es delgado. Las orejitas, sobre todo la parte superior, no está bien desarrollado. Entonces, esto normalmente a este tipo de características se le dice como carita de sapo, ¿no? Cara de sapo, ¿por qué? Porque parecen como unos pequeños sapitos. Entonces, pues aquí no es que nosotros digamos, ah, sí, el alcohol es algo importante, pero es un factor que está relacionado con el estilo de vida y de la alimentación a veces que pues puede traer complicaciones. También tenemos otros contaminantes que van a afectar en lo que es la salud reproductiva, tal es el caso del humo del cigarro, ya sea que hablemos de alguien que es fumador activo o bien alguien que está siendo pasivo y que puede traer repercusiones como que se generen abortos, retrasos del crecimiento intrauterinos, un bajo peso al nacimiento o bien un parto pretérmino y en el caso de los hombres afecta la calidad del semen. Tenemos otras sustancias que ya no son tan evidentes, tal es el caso del bisfenol A, sobre todo que está presente en productos plásticos que algunas veces se utilizan para los alimentos. El bisfenol A está asociado con abortos recurrentes o bien niños con episodios de agresividad o hiperactividad recurrentes. También el uso de fármacos antineoplásicos está relacionado con algunas complicaciones, como es un aborto espontáneo y un bajo peso al nacer. Sin embargo, bueno, no es como que diga deliberadamente voy a utilizar un fármaco antineoplásico, sino que es importante tener conocimiento de lo que esto puede generar. Ahora, aquí la intención de que ustedes vayan conociendo las diferentes fases de la carnegie y el papel de algunos nutrimentos es con el objetivo de que lo relacionen. Vamos a ser muy puntuales. Desde el día 1, es decir, desde que estamos hablando de la fecundación, fíjense aquí, por ejemplo, el folato participa en lo que es la división celular y la formación del ADN. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Si yo, mamá, desde el momento que estoy buscando un bebito y se dé la fecundación, si tengo reservas bajas, o perdón, si tengo una ingesta baja de folato, pues va a afectar en este proceso tan esencial. Ahora, va avanzando, hay diferentes fases, pero las fases van más que nada comprendidas por días. Entonces vamos a lo que es la fase 4, que es el inicio de la implantación.
más o menos estamos hablando del día 5 a 6. Entonces, observen aquí, hablamos de la vitamina D, que participa en lo que es la diferenciación celular también. Entonces, si yo, mamá, estoy empezando el embarazo con un estado subóptimo de vitamina D, invariablemente va a afectar. Continuamos y podemos observar que en la fase 6 de estría primitiva, es decir, a los 13 días, pues es importante que esté presente la vitamina A, E, C, cobre y el famosísimo DHA. ¿Por qué? Porque en este momento se forma la placenta, bueno, la placenta, perdón, forma las vellosidades coriónicas que lo que van a hacer es anclar al embrión correctamente. Entonces, si yo empiezo en un estado subóptimo, naturalmente se va a traducir ¿en qué? En que puedo llegar a tener un desprendimiento no deseado. Ahora, igual, en la fase 7 podemos observar que siguen presentes estas vitaminas y se suma el ácido fólico, la colina, el zinc, el selenio y algunos antioxidantes. ¿Por qué? Porque aquí se forman las 3 capas del disco embrionario. Entonces, si de pronto aquí está deficiente alguno, estas 3 capas van a salir deficientes. Y de hecho aquí, fíjense, hablamos del síndrome alcohólico fetal, pues aquí no se especifica que deriva de una alteración de la migración de las células de la cresta neural. ¿Por qué? Porque aquí se están originando las células de la cresta neural. A los 16 días, chicos, a ese punto a veces como mujeres, bueno, pues realmente si estás buscando el bebé te das una idea, pero si no, pues ni siquiera lo ves venir, ¿no? Ni estás enterada y ya todo esto ocurrió en el cuerpo y si estamos empezando con un estado subóptimo, pues es alarmante, ¿no? O es preocupante, mejor dicho. Entonces, vamos a lo que es la fase 8, días 17 y 19, pues empezamos a ver otros nutrimentos importantes, sobre todo, ¿por qué? Porque se desarrollan las células hemáticas, entonces es importante la participación de la vitamina B12, del omega, folato y colina. Ahora, no es que me lo salte, pero quiero que observen en la fase 10, es decir, a los 21 o 23 días, se cierra lo que es el tubo neural. Sabemos que muchas veces cuando el ambiente materno es subóptimo en folato, se traduce en problemas del tubo neural. Entonces aquí vital, ¿no? Que ya se haya incluido previamente y se requieren especial vitamina B12, perdón, B12, sí, B9, B6, colina, vitamina A, zinc, metonina. Ay, perdón, aquí que se me fue una B de más, pero de vitamina. ¿Por qué? Porque aparecen las células que serán ojos y oídos. Sin embargo, reitero, muchas veces ni siquiera tienes el positivo en la prueba y ya ocurrió todo esto, ¿no? Entonces, la importancia de tener una correcta nutrición preconcepción. Tenemos diferentes nutrimentos que vamos a ir viendo aquí. Por ejemplo, la vitamina A, pueden observar que está mencionada de forma constante, juega un papel importantísimo. Tenemos también el DHA, proteínas, muchos más, porque van participando en diferentes procesos. Por ejemplo, el encéfalo y la cabeza crecen, se alargan las extremidades superiores e inervan. Entonces aquí es importante para que todo esto se dé de forma correcta y exitosa, hay que incluir el ácido docosahexaenoico, los aminoácidos, las proteínas, el zinc, el hierro, la colina, el cobre, yodo, vitamina A y el folato. Y pues continúa, realmente se van dando diferentes procesos, entonces ahí nosotros debemos de estar supliendo los nutrimentos necesarios. Fíjense, de 56 a 60 días, entonces aquí algo bien importante, muchas veces cuando hablamos de el embarazo, pues realmente desde el inicio de hablar de la concepción, implica toda una serie compleja
de fenómenos endocrinológicos en los que un esperma sano fertiliza a un óvulo, ¿no? Entonces, ojo aquí, la concepción no es igual a un embarazo exitoso, jamás. Realmente se estima que existe de un 41 a un 70% de probabilidades de un embarazo exitoso cuando hablamos de la concepción. Y sí, si lo analizamos a detalle, lo reflexionamos, pues fíjense, o sea, durante los primeros 60 días se dan muchísimos cambios que requieren muchísimos nutrimentos y si no se tiene lo necesario, pues muchas veces no se va a dar. Ahora, el embarazo en sí, ya que podemos hacer pública la noticia, existe una serie de cambios fisiológicos y que son muy importantes. Por ejemplo, la composición y el volumen de la sangre cambia. Sobre todo el volumen sanguíneo para el final del embarazo ha aumentado aproximadamente un 50%. Entonces se genera una alteración, sobre todo para lo que es la hemoglobina, la albúmina sérica y otras proteínas importantes. Entonces, aquí yo no puedo considerar los valores de laboratorio, por ejemplo, de una embarazada como los valores de una persona normal, porque muchas veces van cambiando cada trimestre. También otro aspecto importante es que se dan cambios en lo que es la función cardiovascular y la función pulmonar, sobre todo porque muchas veces hablamos de que el embarazo se traduce en que hay un aumento del gasto cardíaco, naturalmente porque hay más volemia, y el tamaño cardíaco aumenta un 12% para poder satisfacer el bombear toda esa sangre que ahora tenemos presente. Muchas veces la presión arterial sufre alteraciones, sobre todo la diastólica, disminuye durante los 2 primeros trimestres porque existe una vasodilatación periférica y es natural, pues se manda lo más que se puede de sangre oxigenada y rica en nutrientes hacia el bebé. Sin embargo, en el tercer trimestre la presión diastólica se normaliza. También en cuanto a la función cardiovascular y pulmonar, otro fenómeno muy interesante es el edema. Sobre todo que hablamos de un edema leve en las extremidades inferiores, inferiores es algo normal y es resultado de la presión del útero en expansión sobre la vena cava inferior. Y esto hay que considerarlo porque si de pronto yo estoy trabajando con una embarazada y observo edema, no le voy a decir, vamos a hacer una restricción de sodio, vas a manejar una dieta hiposódica severa. ¿Por qué no? Porque aquí realmente el edema es resultado de otro proceso, no tienen una relación con el sodio que está consumiendo, o sea, y también existen requerimientos aumentados de oxígeno, obviamente, y muchas veces la mujer se siente toda disneica, entonces no es que diga, estás comiendo muy mal y te voy a dar muchísima comida, ¿no? Para que te sientas bien, no, realmente es un proceso normal del embarazo y que se traducen estos síntomas, entonces hay que considerarlos al momento de una prescripción de un tratamiento nutricional. En cuanto a la función digestiva, pasan 10,000 cosas. ¿Por qué? Porque el tubo digestivo y su función cambian de varias formas. Entonces, las encías pueden sangrar más fácil porque hay un aumento del flujo sanguíneo. Aparte, aparecen náuseas y vómitos, sobre todo en el primer trimestre. Y pasado ese episodio de náuseas y vómitos, viene un hambre voraz, ¿no? Muchas veces regresa el apetito y viene esta parte que muchas veces hacen parodia de el antojo, ¿no? También hay compulsiones por alimentos o bien aversiones o bien preferencias de pronto, antojos raros. También, por ejemplo, derivado del cambio hormonal, muchas veces el aumento de la concentración de la progesterona causa una relajación.
Entonces, por ejemplo, esto tiene un porqué, porque busca relajar el músculo uterino para que pueda ir creciendo el bebito, pero esto se traduce en que también va a disminuir la motilidad digestiva y entonces de pronto se traduce en que hay lugar para el estreñimiento, ¿no? También puede relajar el esfínter esofágico y causar esto que nosotros conocemos como reflujo. También de pronto hay algunos otros cambios como el vaciamiento de la vesícula biliar es menos eficaz. Entonces, de pronto como que comidas muy, muy grasosas no tienden a caer muy bien en el embarazo. Y también derivado de esto, pues muchas veces el volumen de la vesícula biliar aumenta. ¿Por qué? Porque dice, oye, ya no me estoy dando abasto, necesito aumentar un poquito porque mi capacidad está alterada. Entonces, pues es importante el cuidar la cantidad de grasas. Y, ojo, también la composición de la bilis cambia, quizá aquí no sea la materia donde hablemos de la bilis, pero cambia. Entonces muchas veces puede dar lugar a que se forme barro biliar y entonces hay más aumento del riesgo de cálculos. Sin embargo, como regla general, hablando de cálculos, pues todos sabemos que los refrescos muchas veces están asociados con los cálculos, ¿no? O también, por ejemplo, dietas ricas en oxalatos muchas veces se traducen en cálculos. Entonces aquí es importante como estar cuidando ciertos alimentos que pueden aumentarme ese riesgo a cálculos para prevenir. En cuanto a las respuestas metabólicas, igual vienen un sinfín de alteraciones, pero lo más representativo o lo que muchas veces se menciona por cuestión control es la resistencia a la insulina. Muchas veces se da y sobre todo en semanas 24 a 28 es importante que se hagan las pruebas pertinentes para poder detectar diabetes gestacional. Desde que una mujer inicia el embarazo y semanas 24 a 28 debemos de corroborar que no existan alteraciones en los niveles de la glucosa. En cuanto a la función renal, también se altera porque la tasa de filtración glomerular aumenta aproximadamente un 50%, aunque el volumen de orina no incrementa. También existe un flujo plasmático aumentado, entonces disminuye la concentración sérica de creatinina y nitrógeno ureico sanguíneo y la reabsorción tubular renal pierde un poco de eficacia, entonces de pronto puede aparecer un poquito ahí de glucosuria, pueden encontrarse algunas vitaminas hidrosolubles o aminoácidos, ahí habría que valorar, ¿no? A detalle. Y también aumenta el riesgo de infecciones del aparato urinario. Uno, por un lado y por el otro, infecciones del aparato urinario me ponen en riesgo a complicaciones durante el parto. Por eso también es algo que debemos de estar monitoreando cuando estemos trabajando con este tipo de pacientes. En cuanto a la placenta y el entorno uterino, recordemos que pues la placenta nos ayuda y garantiza que el feto se desarrolle correctamente. Entonces, pues de pronto sí, ojo, y se los digo porque ahorita me vino la moda, ya saben que en salud y en nutrición hay 10,000 tendencias. Fíjense que por ahí de pronto he escuchado, ¿no? De personas que se comen la placenta o que te recomiendan comerte la placenta y no, realmente no es algo muy recomendable porque recordemos que la placenta pues es una barrera, o sea, la placenta es quítate, yo te voy a proteger de cualquier agente xenobiótico, bebito, para garantizar que vivas. Entonces, pues cualquier componente se puede quedar retenido ahí y si nosotros nos comemos la placenta, pues puede suponer un riesgo para nosotros, ¿no? Entonces, ahí sí es importante como ser un poquito críticos y cautos, sobre todo porque, pues bueno, ¿qué pasa ahora? Te venden ya la experiencia, ¿no?
de que te dicen, ah, sí, el parto humanizado y la medicina placentaria y todo esto. Entonces es más bien como ser un poquito críticos de las pacientes que estén teniendo y decir, bueno, a ver, piénsalo muy bien por este y esta razón. Por ejemplo, un piquete de alacrán normal, ¿no? Que le pica la mamá, la placenta te ayuda a evitar que el veneno impacte o que afecte gravemente al bebé. Entonces, por eso ahorita me vino a la mente y dije, sentí esa necesidad, ¿no? De comentarles. Tanto así la importancia. Ahora, la malnutrición materna es importante que nosotros la consideremos. Recordemos, en la evaluación del estado nutricional siempre hemos hablado de que en sentido de hacer rentable nuestra consulta siempre debemos identificar a individuos en riesgo. Aquí no es la excepción. Si yo detecto a una paciente que está con malnutrición, debo de actuar. ¿Por qué? Porque hay muchísimas situaciones que me puede generar. Por ejemplo, ya lo vimos en la tablita, ¿no? Me puede traer defectos de nacimiento, algunas alteraciones que se traduzcan en esto. También puede repercutir en lo que es la función cognitiva y conductual del bebito, o bien le puede traer complicaciones fetales y neonatales. Pueden existir complicaciones posparto, por ejemplo, supongamos que hay anemia y hay un nivel bajo de plaquetas y que de pronto le indican cesárea a esta paciente, pues hay riesgo más elevado de que se den estas complicaciones. También existe el riesgo de preeclampsia y eclampsia, ahorita lo mencionaremos un poquito como más a detalle. También puede haber situaciones de anemia materna que van a traer complicaciones en el bebito. Puede ser que el recién nacido sea pretérmino resultado de esta malnutrición. La hemorragia aumenta el riesgo, puede haber alteraciones en el crecimiento, muchas veces el peso puede ser por debajo de lo esperado. Además de que recordemos que de por sí existe el riesgo de resistencia a la insulina más malnutrición materna, pues se puede traducir en que posterior al embarazo continúe este estado de hiperglucemia. Ahora, en cuanto a los requerimientos nutricionales, el aumento de las necesidades de los nutrimentos, pues obviamente es muchísimo mayor, pero ojo, eso no quiere decir lo que decimos de forma coloquial, la embarazada come por dos, no realmente. Sobre todo en aquellas mujeres que empezaron con un exceso de peso, pues hay que cuidar la calidad de la dieta. Recordemos, siempre es calidad antes que cantidad. De por sí aquí supone cantidad, ¿no? Entonces, en el embarazo, si hablamos de un embarazo único, el metabolismo aumenta aprox un 15%. Pero conforme va avanzando el embarazo, se van haciendo cambios en las demandas. Por ejemplo, en el segundo trimestre se recomienda un aumento de aprox 340 calorías al día, mientras que para el tercer trimestre aumenta a aproximadamente 452 calorías por día. En cuanto a las proteínas, las recomendaciones suelen estar sobre 0.8 gramos por kilogramo de peso, mismas que aumentan en la segunda mitad del embarazo a 1.1 gramos por kilogramo al día. Ahí sí, ya se requiere más proteína. Y si hablamos de un embarazo múltiple, por cada feto adicional hay que agregar 25 gramos al día de proteínas. Entonces dependerá, y aquí hay que usar el juicio crítico principalmente porque, pues si yo tengo una mujer a lo mejor que está empezando su embarazo con un exceso de peso, si planteo una cantidad de proteínas muy bajitas, pues le puede repercutir, ¿no? En cuanto a los hidratos de carbono, les mencionaba muchas veces hay una resistencia a la insulina, más ojo, esto no quiere decir, no, carbohidratos no, simplemente hay que cuidar
que los hidratos de carbono que se consuman principalmente sean aquellos a través de fibra, ¿no? Una dieta rica en fibra y sobre todo porque también muchas veces, les decía, se acompaña de estreñimiento, ¿no? Ahorita en un segundo. Ay, ya, perdón. Muchas veces se acompaña de estreñimiento, entonces queremos prevenir o evitar esta situación. Más o menos en volumen total se recomienda un 50, un 60% del volumen total de la energía. Si se dan cuenta es como muy similar a no embarazo. En cuanto a los lípidos, tal cual no existe una ingesta diaria recomendada. Sin embargo, es importante que estemos seguros de que se están cubriendo las demandas de ácido linoleico y el ácido linolénico principalmente. Y sobre todo lo que es el ácido docosahexaenoico o el famoso DHA se esté suplementando en dado caso de que la dieta sea un tanto deficiente. Más o menos, digo, de mínimo por ahí no se los coloqué, pero sí estar cubriendo unos 200 miligramos de DHA por día. Muchas veces, de hecho, si consultan suplementos de DHA, muchas veces la capsulita te da 500 miligramos, entonces ahí quedamos más que cubiertos. En el caso de los líquidos, pues sí cubrir la cantidad requerida, como lo habíamos revisado en su momento, se puede dar 1 mililitro, 1.2 mililitros por cada caloría consumida, pero sobre todo estar seguros de que sí está tomando agua, porque muchas veces, ¿qué pasa? Pues no quieres ni tomar agua para no estar yendo a hacer pipí, ¿no? Porque el bebé te está apretando la vejiga. Entonces, estar seguros, ¿no? En cuanto a las vitaminas y minerales, ahí ya se pone lo interesante. El ácido fólico, ahorita estábamos revisando en la tablita muy por encima, pero el ácido fólico es importante porque ayuda a mantener la eritropoyesis materna, participa en la síntesis de ADN, en el crecimiento fetal y placentario. Entonces, si se empieza con un embarazo en valor subóptimo, hay mayor riesgo de aborto, bajo peso al nacer, que exista un nacimiento pretérmino, que haya malformaciones, como es el caso de la espina bífida, que pueda haber hendiduras bucofaciales o defectos cardíacos congénitos, lo cual puede poner en riesgo la vida del bebé. Entonces, el centro, la famosa CDC, que es el Center for Disease Control and Prevention, recomienda que todas las mujeres en edad fértil, planee o no un embarazo, tengan una ingesta de ácido fólico mínimo de unos 400 miligramos por día y sobre todo en mujeres que han tenido previamente un embarazo con afectación de defectos del tubo neural, deben de consumir estos 400 miligramos al día, aunque no planifiquen el embarazo. Si lo planifican, deben de considerar consumir 4 miligramos, es decir, 4,000 microgramos al día, desde un mes hasta 3 meses antes de la concepción. Lo ideal es que 3 meses antes de la concepción se estén suplementando y ojo, no solo la mamá, también se ha visto que la suplementación del ácido fólico en el hombre mejora la calidad del esperma y entonces disminuye el riesgo para el bebito. También, por ejemplo, mujeres con obesidad central, aquellas que fuman, que consumen alcohol, que usan drogas, también que tienen problemas de malabsorción o alguna situación genética, ¿no? Que hay ahí problemas con la metilación o el uso del folato, pues es importante que se estén suplementando, porque aquí hay un foco rojo, ¿no? Asimismo, aquellas pacientes que estén consumiendo medicamentos anticonvulsivos y pues más que nada, ¿no? Que evitar el problema. A ver, denme un segundito, permítanme tantitito. Ya, perdón, es que
Creo que se oía demasiado mi perro, entonces ya no quería ir ladridos en la grabación. Continuando, otra vitamina importante es la vitamina B12 y porque participa en las reacciones enzimáticas, el crecimiento, el desarrollo, también hasta en la función inmunitaria. Entonces, si hay cantidades insuficientes de folato, afectará el desarrollo motor, cognitivo y pues también el riesgo de defectos del tubo neural. Entonces, pues ahí hay que estarlo revisando. Sobre todo, como bien dice ahí, veganos, personas con mala absorción, enfermedad de Crohn, personas que han tenido una cirugía de derivación gástrica o bien a aquellos pacientes que usan medicamentos como los inhibidores de la bomba de proteones y la metformina, existe mayor riesgo de vitamina B12. Ojo aquí, aclaro nada más para no herir susceptibilidades o que se vaya a tergiversar, veganos que no estén siendo supervisados por un nutriólogo, porque pues si se está dando ahí la suplementación adecuada, no existe absolutamente ningún problema. Entonces, siempre que como dice, papelito habla, si los exámenes de laboratorio nos están dando del visto bueno, no hay ningún problema. En cuanto a la colina, pues sabemos que es necesaria para la integridad estructural de membranas plasmáticas, que se mantengan lo más íntegro posible las señales celulares, el impulso nervioso esté adecuadamente transmitido y muchas veces colina y folato juegan, participan en procesos relacionados. Entonces, más o menos una dosis de 750 miligramos se ha observado que no tiene ningún problema, pero lo que se llega a recomendar muchas veces es 450 hasta 750 miligramos. Y ojo, para darnos una idea, tan solo un huevito nos da 147 miligramos de colina. Entonces, pues si se dan cuenta es bastante fácil de cubrir, ¿no? Ya con 2 huevitos más lo que esté presente en algún otro alimento, lo complemento. En el caso de la vitamina A, ya lo vimos, es súper crítica para un montón de funciones porque participa en la diferenciación celular, desarrollo ocular, función inmunitaria, desarrollo y maduración pulmonar. Entonces, si hay valores bajos de vitamina A, se van a asociar con un montón de problemas. Básicamente, aumento del riesgo de la mortalidad materna y, más grave aún, la neonatal. Pero, como bien dice el dicho, ni tanto que queme al santo, ni tanto que la desalumbre, porque el exceso de la vitamina A, recordemos que es una vitamina liposoluble, entonces sí tenemos reserva. Si hay un exceso, pues puede traer un efecto teratógeno, sobre todo aquellas pacientes que resulta que están tomando aquí el multivitamínico porque se lo recomendaron, buenísimo, y que aparte está utilizando un tratamiento tópico, por ejemplo, la vitamina A se utiliza muchas veces como en cremitas tópicas, pues en este tipo de pacientes voy a estar supervisando cuidadosamente. De hecho, muchas veces se recomienda que se quiten este tipo de suplementos o tratamientos previos al embarazo para evitar justamente problemas relacionados con deformaciones, ¿no? Entonces, una cantidad prudente es de 750 hasta 770 microgramos por día. En el caso de la vitamina D, también es muy importante, como bien revisamos, participa en diferentes procesos, entonces sugerir desde 200 unidades hasta 600 unidades internacionales aproximadamente. Y recordemos que la vitamina D normalmente está inactiva, pues gracias a la exposición solar adquiere esta forma activa. Entonces aquí no es solo decir, sí, consúmelo, también exposición al sol en un horario, no le voy a decir ponte a mediodía, sino en un horario prudente, 10 de la mañana, 4 de la tarde, para estar tranquilos. En el caso de los minerales, como es el calcio, pues el lactógeno placentario humano aumenta lo que es la frecuencia del recambio óseo materno
por lo que la absorción materna de calcio a través del intestino se duplica durante el embarazo. Y es lógico, ¿no? El cuerpo está requiriendo más calcio para poder formar adecuadamente al bebito. Entonces, en el embarazo, más o menos se acumulan 30 gramos de calcio en lo que es el esqueleto fetal, para que se den una idea. Entonces, el resto, pues se acumula en el esqueleto materno y pues principalmente, ¿por qué? Porque pues una cosa es el embarazo, de ahí viene la lactancia, entonces, para poder cubrir estas demandas. Entonces, muchas veces se recomienda un consumo de 1000 a 1300 incluso miligramos por día en complemento con la vitamina D y también el fósforo, y es importante que esté presente. Y en este caso es importante que estemos supervisando a aquellas personas que no consumen lácteos. Reitero, no es porque me patrocine ninguna marca láctea, sino que sabemos que los productos lácteos pues tienen un calcio más biodisponible a comparación de las fuentes vegetales, ¿sale? Ese es el tema ahí. Entonces, pues simplemente supervisar. En cuanto al yodo, pues el yodo es importante para todos, estemos o no estemos embarazados, porque forma parte de las hormonas tiroideas y en este sentido el yodo, por ejemplo, participa en lo que es la mielinización neuronal. Entonces, pues obviamente va a impactar en lo que es el sistema nervioso y en el desarrollo cognitivo y también en la expresión génica fetal. Más o menos la síntesis de hormonas tiroideas aumenta en un 50% durante el embarazo y si hay deficiencia de yodo, pues ¿qué va a pasar? Mayor riesgo de aborto, anomalías, bocio fetal o incluso pueden nacer el bebito muerto, también pueden nacer de forma prematura o puede haber problemas en el crecimiento o en el cociente intelectual, por lo cual se recomienda más o menos una dosis de 220 microgramos por día. En el caso del hierro, pues un consumo inadecuado lleva a baja producción de hemoglobina, hay compromiso de la liberación de oxígeno al útero y obviamente afecta a quien creen, placenta y bebito en desarrollo. Entonces, cuando hablamos de la anemia por deficiencia de hierro, sí o sí se asocia con riesgo de crecimiento intrauterino, puede haber un parto pretérmino, aumento en la morbimortalidad fetal y si es muy grave, habrá complicaciones durante el parto. Entonces, la deficiencia neonatal, para que nos demos una idea, puede aparecer si la madre tiene un déficit extremo de hierro. ¿Qué tanto? Siempre y cuando hablemos de, por ejemplo, una hemoglobina de 9 gramos sobre decilitro, pues voy a pegar el grito en el cielo. ¿Por qué? Porque es gravísimo. No quiero decir que no me voy a alarmar entre 9 y 11 o 12, sí, pero 9 ya es algo que pone en juego muchas cosas. Entonces, pues más o menos lo que se recomienda, pues vienen siendo unos 27 miligramos y sobre todo en el caso de las mujeres, ojo aquí, les estoy dando la cantidad en miligramos. De pronto pueden decir, yo había visto que era más, probablemente lo que ustedes vieron fue microgramos. Entonces, regresando aquí a esta parte, las mujeres que siguen una dieta vegana o vegetariana, que no está siendo supervisada por un profesional de la salud, hay que echarle mucho ojito crítico para evitar que haya problemas ahí. En cuanto al sodio, les reitero, hay un aumento del volumen sanguíneo materno, es normal, perfectamente normal. Y una restricción rigurosa de sodio lo que va a generar es una hiperactivación del sistema regina-angiotensina-aldosterona. Entonces, ¿por qué? Porque el cuerpo dice, oye, aquí tengo mucha sangre, necesito mantener la presión arterial normal, obviamente aumenta muchas veces la presión, estoy detectando niveles bajos de sodio, ¿qué pasa? ¿No? Pues obviamente entra ahí el cuerpo a arreglar. Entonces, muchas veces en una embarazada, una dieta hiposódica
pues no está justificada, sobre todo esas restricciones intensas. Si no tengo, por ejemplo, problemas de presión arterial, que haya riesgo de preeclampsia o eclampsia, pues no tiene un sentido. Entonces, también, ojo, si hay edema, reitero, es algo completamente normal. No le voy a decir, vaya y tómese este diurético, salvo que entre una justificación médica, ¿no? Entonces, la ingesta normal del sodio se suele mantener de 2.000, 2.300 hasta 2.500 miligramos por día. Y ojo, aquí hablando únicamente del sodio, recordemos, nosotros comemos sal, que es la molécula del cloro junto con la molécula del sodio. Entonces es aprender a calcular cuánto sodio. Ya más adelante lo aprenderán. En cuanto a lo que son los objetivos para el peso prenatal, ya revisando los nutrimentos más importantes, es entre esta parte de con qué índice de masa corporal empezó mi paciente, porque entre mayor sea el índice de masa corporal pregestacional, los kilos que puede aumentar disminuyen un poquito. Entonces aquí voy a priorizar en estos alimentos que sean densos en nutrimentos para que el ambiente materno sea el óptimo. Y pues caso contrario, si empieza con un índice de masa corporal bajo, me preocupo porque digo, tanto densos en nutrimentos, pero también en energía, porque pues no solo es el embarazo, todavía le cuelga la lactancia, ¿no? Y pues mínimo son 9 del embarazo más los 6 de la lactancia materna explosiva, pues no, viene muchísima demanda. Ahora, el aumento va variando por trimestre, más o menos, sin embargo, pueden observar que es más o menos ahí similar en cuestión de gramos, ¿no? El aumento para el primer trimestre muchas veces se expresa en kilogramos, 2.3 kilogramos ganados en el primer trimestre para el caso de una paciente que empezó con un índice de masa corporal bajo, y el aumento por semana a partir del segundo trimestre pues vienen siendo de 490 gramos, asimismo para el tercer trimestre. Va variando con base al índice de masa corporal. Ojo, excepciones. Cuando hablamos de un embarazo gemelar, obviamente es diferente. ¿Por qué? Pues porque estoy hablando de dos bebitos. Y ojo, la pérdida de peso durante el embarazo súper desaconsejadísima. ¿Por qué? Para empezar, creo que no es momento de preocuparnos de una cuestión como es el peso. Es decir, si empezó el embarazo con un exceso de peso, no le voy a decir, ahorita es cuando te tiene que preocupar, ¿no? Precisamente, más bien vamos a monitorearlo, pero porque recordemos que al final de cuentas, pueden existir agentes xenobióticos que son afines a la grasita. Entonces, adivinen dónde van a estar, en el tejido adiposo. Entonces, si yo aconsejo una pérdida de peso en el embarazo, se moviliza el tejido adiposo y se pueden liberar compuestos orgánicos semivolátiles que pueden repercutir en la salud. Entonces, igual en la lactancia, por todo el gasto energético que supone la lactancia, más adelante se hablará de eso, ¿no? Del decir, ahora sí, preocúpate por el peso, pero no realmente. Ahora, en cuanto a esta situación de la obesidad y el embarazo, pues si existe una obesidad pregrávida, lo recomendable es que la ganancia de peso sea prudencial para evitar complicaciones, más que nada. Y también cuando hablamos de embarazos múltiples, pues si de por sí un embarazo único genera muchísimas adaptaciones fisiológicas, pues un múltiple muchísimo más. Entonces, más o menos se recomienda por regla general ganar unos 11 kilogramos en semanas 24, en la semana 24 para gemelos. En el caso de trillizos se recomienda una ganancia de 20.5 a 23 kilogramos para semana 32 y 34. Para el caso de cuatrillizos
en semana 31 y 32 entre 20.8 a 31 kilogramos, dependerá. Y en estos casos, aquí sí vamos a jugar a dietas locas. No, no es que sean dietas locas. Más que nada, aquí se va a dar prioridad a que los lípidos nos aporten un 40% de la energía. ¿Por qué? Porque como está comprometida el funcionamiento gástrico, es decir, el volumen, se superdisminuye. Entonces necesito alimentos densos en energía. ¿Cómo lo voy a cumplir? Pues con aquellos alimentos que son ricos en lípidos. Las proteínas, si se dan cuenta, se me van hasta el 20%, es algo considerable, y los carbohidratos, por el contrario, se me van al 40%, dando prioridad a aquellos que poseen fibra principalmente. Existen diferentes complicaciones y malestares frecuentes y que sobre todo prestaré atención porque pueden impactar en el estado nutricional, sobre todo en el caso de aquellos que están relacionados con antojos, aversiones o el fenómeno de pica. El fenómeno de pica es comer componentes que no son de tipo dietario, por ejemplo, comer cal, comer estos ladrillos de adobe, ¿no? Y que se relacionan, lo que dice el pueblo, ¿no? Es que hay deficiencias de nutrimentos, sin embargo, se desconoce realmente cuál es el origen de la pica. Me pueden repercutir porque de pronto puedes disminuir la ingesta energética o la ingesta de algún alimento rico en nutrimentos y entonces el ambiente nutricional no será el más adecuado. Puede haber también otros problemas, como es el caso de las náuseas y vómitos, que pueden interrumpir temporalmente la ingesta de los alimentos. Sin embargo, la ventaja aquí es que normalmente las náuseas y los vómitos para la semana 20 de gestación cesan muchas veces. Puedo tener otros problemas, ¿no? No exclusivos de la etapa inicial, sino más relacionados sobre todo al tercer trimestre del embarazo, como es el caso del reflujo o la sensación de pirosis, para lo cual es importante que esté revisando. Ahora, problemas que es importante revisar: diabetes gestacional, sí o sí, al inicio del embarazo, saber cómo empieza y semana 24 y 28. Y la hipertensión, normalmente la hipertensión que se detecta en el embarazo es benigna, pero sabemos que existe una situación conocida como la preeclampsia y la eclampsia que pone en riesgo la vida no solo de la mamá, sino también la vida del bebito. Entonces, aquí es importante que se preste atención a otros datos que nos orienten. Por ejemplo, si hay proteinuria, es decir, eliminación de proteína en la orina, edema, pero no característico de las extremidades inferiores, sino que el edema incluso en la cara, o que la mamá vea lucecitas, o bien que la mamá tenga zumbidos, tenga estos zumbidos en los oídos, o que le duela mucho la cabeza. ¿Por qué? Porque ahí pues me va a preocupar porque está en riesgo de preeclampsia. Y la preeclampsia implica una disfunción multiorgánica, es dinámica y es progresiva. Y una vez que empiece este fenómeno, no es reversible. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que pasa en una mamita que está en riesgo? Pues aceleran, sacan al bebito, ¿no? Para no ponerlos en riesgo a los dos. Entonces, hasta aquí nos quedamos, chicos, y nos vemos la siguiente semana para continuar. El examen va a ser de forma asíncrona, es decir, se va a habilitar el día sábado, casi que desde las 12 a.m. hasta el día, no recuerdo qué día habíamos quedado, pero ahorita checo y lo van a contestar, ¿de acuerdo? Entonces, reitero, es la parte de teórica de los nutrimentos, las vitaminas, los minerales, para saber para qué se utilizan, y algunos ejercicios relacionados al gasto energético. Nos vemos la siguiente semana, que estén muy bien.
Gracias. Gracias.